Entonces, vamos a la próxima diapositiva aquí. Y vamos a hablar poquitico aquí de los arcos del personaje. Con esto quiero decirles que el personaje, entonces te voy a hacer una pausa para responderte tu pregunta cuando lleguemos a esa parte de la charla. Entonces, quiero ver aquí, tengo personajes lineales, exactamente son personajes de estos que no sufren un arco bien, una evolución o una involución, es un personaje totalmente lineal. A esa abuela que es una especie de lazarillo que permite al protagonista sacar a la luz el ingrediente de sí, como la sombra que da más vida a la luz. Exactamente, esa es la abuela, la inspiración es la mía, que no es una sabionda del tema de Ifá ni de la religión yoruba, pero realmente me salvó a mí siempre de todos mis fiascos existenciales. Entonces, Miriam me dice, en un cuento para niños no hace falta un pasado fuerte. Te voy a decir, Miriam, mi perspectiva. Y el pasado del niño es lo que creó al niño, esa fuerza que creó al niño, todo lo que vino después ante el niño, la relación de los padres del niño, lo que conformó la historia que va a ser el libro del niño. Yo diría que hasta los personajes, por ejemplo, no tengo aquí mi novela Todo Cambia, pero en el personaje Todo Cambia, un personaje para mí casi principal es la abuela de la protagonista. Ella vino a Canadá y se encuentra la foto de la abuela, una cafetera, y la foto de la abuela es lo único que había traído, además de los libros de medicina. Y esa foto de la abuela en el revés dice, cuando uno cambia, todo cambia. Y esa señora, vas a ver que no era una señora, una abuela de esta que uno piensa, hay una abuelita santa. Esa abuela le decían la dama de matanzas. Esa abuela incitaba a la hija o a la nieta y incitaba a ella misma porque era como una especie de geisha cubana, la abuela, y ella era como que tenía su salsa, aquella abuela, la abuela de mi novela Todo Cambia. Entonces, esa abuela estaba muerta. La foto que tenía ella era una foto que ella trajo de Cuba y ella adoraba a su abuela, ese era su ídolo, y realmente la abuela es súper importante, aunque no esté viva, es súper importante en el hilo conductor de esa novela, y yo le tuve que crear su historia, o sea, aunque no exista la señora ya. Para un niño, yo diría que es lo mismo, un niño es la fuerza que lo trae al mundo, es su historia, aunque incluso sea la historia antes de nacer, sería mi recomendación. Dice Adrián, dice Javier, tengo dos personajes protagonistas, existen esos dos personajes protagonistas, pero hay que tener mucho cuidado porque hay que delimitar entonces el protagonismo hacia dónde va. Los primeros capítulos es el padre y el resto de la novela es el hijo. Eso está bien. Tiene su nombre, ahora se me escapa el nombre de novelas que tienen dos protagonistas y existen. Lo único que la fuerza y el objetivo del padre, que es donde comienza, tiene que reinar a través del hilo de la historia, del hilo conductor de la historia. Esas historias normalmente son estas donde realmente el protagonista es el padre y el hijo es un seguidor del protagonismo, pero no puede decepcionar al lector. No puede empezar con un protagonista que quería una cosa, un padre que buscaba este objetivo y realmente el hijo lo decepcionó y se fue la novela por otro lado. Sería una decaída muy difícil para un lector. No sé realmente cómo podría alguien lograr un protagonismo que luego se convierte en otro protagonismo con otro objetivo diferente al primero. Cuidado con eso, pero siempre que tenga el mismo hilo conductor y que la fuerza protagonista es difícil a veces, pero bueno, perece en la historia que es el padre. Si usted puede lograr salvar lo que es el objetivo a través del segundo personaje, pues sigue siendo el protagonismo sigue. Con eso yo no veo nada malo. Tenemos entonces a Javier, que tiene sus dos personajes protagonistas, a Leonardo. ¿Cuál podría ser la mejor manera de presentar personajes con rasgos opuestos? El contraste es la maravilla de la historia. De hecho, mientras más rasgos opuestos tengan sus personajes, más
chocante, sobre todo si es personaje protagonista con antagonista, más chocante y más fuerte se le hace el conflicto, porque el conflicto realmente, ya les decía que no es que uno sea bueno o uno sea malo, es que este tiene objetivos diferentes a este, y en esa fricción es que se basa lo que hablábamos en la charla pasada, en conflicto narrativo general de la historia. Entonces, mientras más diferentes sistemas de valores tienen los personajes, eso le añade más dimensión a su conflicto en la historia. Miriam más adelante va a escribir su historia, y Miriam, encantada, ojalá que este reto te esté ayudando, mi cielo, muchísimo para inspirarte en el proceso de escribirla. Yo sí, ¿cuál puede ser la mejor manera de presentar los rasgos característicos de los personajes? A eso vamos, gracias por esa pregunta. Yo les quiero traer una técnica que dice, no me lo digas, haz que yo lo sienta. Y respondiendo a tu pregunta, Leonardo, ¿cuál es la mejor manera de presentar los rasgos característicos de los personajes? Es hacer que el lector sienta esos rasgos característicos. No me digas que andaba siempre, no me digas que andaba siempre con los pelos parados. Dígame qué le pasó a los pelos cuando vino el viento. Ajá, o sea, deme la idea, hágame sentir esos rasgos en la vida. Aquí tengo una foto de mi Habana, de La Habana, que es la ciudad donde yo nací. Mi familia era de Matanza, a mí me tocaba ser de Matanza, pero mi abuela se llevó a mi mamá para La Habana y yo nací en La Habana, entonces este es el amor de mi vida, donde yo nací. Y tenemos un lugar que se llama el Malecón de La Habana, donde cuando vienen los huracanes, las olas son inmensas. Y yo tengo un cuento de un hombre que en lo que le llamamos la tormenta del siglo del 91, era un hombre muy bueno, pero bueno, se emborrachaba, y es la historia de lo que le pasó en la tormenta del siglo. Y darle vida a estas olas, que son las olas que se llevan al hombre al final de la historia, es muy difícil, pero en ningún momento queríamos decir que las olas estaban altas, las olas alcanzaban 7 metros de altura, no queríamos decir eso. La mejor manera no solo de representar sus personajes, pero también representar su ambientación en la novela, es hacer que el lector la sienta. Entonces, díganme cosas, en vez de decirme que las olas estaban altas, díganme que las calles eran un mar, que se podía degustar el mar en el último piso del edificio más alto de La Habana, que las olas bañaban hasta los más lejanos caminantes, que el mar quería tocar el cielo. Díganme que el mar quería comerse a La Habana. Deme en poesía para describir lo que usted está mirando. No me lo retrate y me diga qué es lo que es. Haga que una foto me haga sentir algo, que hable conmigo como lector. Esa sería mi respuesta a su pregunta. Esto le da una vida excepcional, no solo a sus personajes, pero a su historia. Cuando esté usando esta técnica, y también sigo respondiendo lo que me pregunta Leonardo, cuando esté usando esta técnica, también busque dentro de su personaje las reacciones emocionales. Eso lo describe mucho. No me diga que este personaje está siempre bravo. No busque, de hecho, cuando usted va a hacer la primera revisión de su primera versión, y esto va a ser una de las cosas que los que seamos lectores betas de este reto, una de las pautas va a ser esa. La primera revisión de la primera versión va a ser quitar lo más posible, quitar adjetivos que digan cómo es el personaje, y tratar de reemplazar eso con elementos que me hagan sentir cómo es el personaje. Entonces empieza a desarrollar, basado en los obstáculos que ya, como usted vino a la charla pasada, ya hizo todos los ejercicios de aquellas 20 páginas de ejercicios que yo le dejé. Yo sé que ustedes son aplicados. Cuando ya ustedes tengan esa secuencia de acciones, ya va a saber cuáles son los obstáculos. Utilicen esos obstáculos de su historia y pregúntese, ante una situación como esta, y entonces llénala con todo el obstáculo, mi personaje reaccionaría así.
Entonces, entienda las reacciones ante los obstáculos de su personaje a través de ejercicios prácticos. Porque eso lo va a ayudar mucho a la hora de escribir, cuando usted quiera representar cómo es que se va a manifestar y cómo va a reaccionar un personaje, en vez de decir, estoy brava, va a decir en la historia, empezó a alar los pelos, se quedaba con pedazos de pelos en la mano. O sea, en ningún momento hay que hablar de cuán bravo y enfadado estaba el personaje. Esa palabra no hay que mencionarla. También hay un ejercicio muy importante que, por ejemplo, define al personaje como el tipo de persona que. No me diga que es una persona vaga o dormilona, como yo. Yo no soy vaga, pero sí soy dormilona. Pero dígame, es el tipo de persona que le pone el snooze a la alarma 27 veces antes de levantarse. No me diga, es una dormilona, eso no me dice nada, pero deme una escena que me describa al personaje. No me diga que ama a los perros. Cuénteme, ¿cómo es qué le pasó, qué le pasaba todos los días cada vez que iba a sacar el perro, cuando jugaba con él, qué emociones le ponía al cuidado del perro? Entonces, defina, es el tipo de persona que por cada adjetivo que usted tenga en su historia, ya esto es cuando tenga su primera versión, cada adjetivo que usted tenga en su historia, este es el tipo de persona que, y lo va a ayudar mucho con esta técnica de haz que yo lo sienta, no me lo digas. Y entonces escribe diálogos que los define. Volviendo a la pregunta de Leonardo, una de las mejores maneras de no solo representar qué está pasando en la obra, no me grites, le dice una, no tengo que decir anteriormente que esta le estaba gritando, no me grites, ya es una persona que se ve que está ofendida con los gritos, ya estamos diciendo que la otra persona está gritando, ya estamos creando una emoción y una discordia. Nada más que con que un personaje de pronto diga, oye, no me grites, ya dice mucho de ese personaje e incluso del otro. Eso es una manera de describir tus personajes. Mi libro Todo Cambia comienza con esta línea, que es un diálogo, es una manera de describir a mi personaje, el objetivo de mi personaje, el deseo de mi personaje, las circunstancias de mi personaje, con una oración. Y ya hablamos de la necesidad que tiene el lector de decir 1,5 millones de palabras en una oración. Si usted lo más escueto que puede hacer y lo más directo al corazón del objetivo que usted quiere alcanzar, lo más directo a la esencia de la idea de que usted quiere transmitir, eso va a ser oro para su historia. Entonces, si yo me salí de Cuba, yo me salgo de este matrimonio. Me dice que la muchacha es cubana, todavía no sabemos si es mujer o hombre. Me dice que es cubana, me dice que pasó trabajo para salir de Cuba, ya me hace una historia, esta oración me hace una historia sin yo tener que empezar la novela diciendo en 1995 ella salió de Cuba, llegó y se casó con un hombre que no le caía bien y en este momento se quiere divorciar. No, esta oración es una cápsula de todo su pasado y les digo más, es una cápsula de todo su futuro. Quiere divorciarse, ella está en una situación difícil, o sea, mirándose al futuro, si ella hizo esto en el pasado, lo va a hacer en el futuro también. Entonces yo quiero que ustedes creen para su historia, y esto no tiene que ser a lo largo de toda la historia y todas las oraciones no tienen que ser así, pero cree para su historia oraciones impactantes como esta, que le hagan sentir cosas, una emoción al lector a la misma vez que esté describiendo este arranque de personaje, que es un personaje valiente, a la vez que me estés dando tu pasado y a la vez que me estés dando tu futuro. Si ustedes leen solamente esta oración, ya ustedes saben por dónde vienen los tiros en esta historia. Y yo sé que Adrián se está riendo porque él se ríe cada vez que yo digo por dónde vienen los tiros. A ver, Adrián, estoy tratando de crear la historia de un personaje en el cual intento desarrollar un mundo paralelo de cómo hubiera sido yo y mis circunstancias de haber sido yo y mis circunstancias de otro modo. Ay, qué lindo eso, es como el yo paralelo. Y esos mundos paralelos existen muchísimo en la ciencia ficción y son muy, muy, muy interesantes y lindos de lograr. Eso lo vas a lograr. Y dice Adrián también, ese malecón del que hablas está profundamente enraizados en la psiquis y la memoria afectiva de tus compatriotas. Exactamente, ese malecón es yo le llamo el gran sofá de La Habana,
ese es el lugar donde yo pasé mi adolescencia y casi todas mis historias que tienen que ver con Cuba tienen, sobre todo de La Habana, tienen algo que ver con ese malecón. Es un personaje para mí. A ver, entonces esta es otra línea que es el comienzo también de mi historia Paraíso a lo Cubano y respondiendo también a la pregunta de Leonardo, que es amplia, con esta técnica yo obtenía, yo quería que el principio ya me posicionara en el barrio más destartalado de La Habana y me diera una idea de qué se estaba viviendo. Entonces, esta parte que está en rojo es cuando, bueno, este es el principio de la novela, pero esta parte que está en rojo es para mí la parte que lo logra. Entonces ella salió embalada porque dice que cuando pequeños fiascos como este llenaban el jarro de sus frustraciones, ella salía de la casa a echar sus malos genios al barrio. Pero hay un tipo que la está mirando y que le dice, mami, uno aquí muerto de hambre y tú con tanta carne en esa nalga. Entonces, pues, está un poco chusma, está un poco... pero yo quería dar la idea de que así son los hombres en Cuba. Uno va caminando y todo el mundo te está tirando besos, te está diciendo cosas, pero además estás describiendo al personaje, porque estás describiendo el físico del personaje sin tener que decir, esa muchacha que iba caminando tenía las nalgas grandes. No hay necesidad. Describan al personaje, haz que yo lo vea de alguna manera, sin tú decirme a mí y llenarme mi cerebro de este contexto descriptivo del personaje. Pero además, uno aquí muerto de hambre, eso me da un contexto. La historia se basa en el periodo especial, que es la crisis económica que vivió Cuba en el 94. Entonces, el hilo conductor de esta novela es como que todo el mundo está cometiendo delitos. Esta es la muchacha que yo le decía en la charla anterior, que se casa y hace sus matrimonios para vender los ajuares, para vender las cervezas, para vender las cosas. Entonces, esto al principio de la novela está dándote una idea de un muchacho tirado en un contén que tiene tremenda hambre, que está diciéndole un piropo a una muchacha bastante desagradable, que ella viene de malos genios. O sea, ya esto me creó un ambiente contra el tráfico, como digo yo, en la novela, y crea una emoción al lector que yo quería crearle. Entonces, así es como se describe no solo el entorno de su novela, pero así se describen a los personajes, así se describe todo, casi todo en una novela. No está mal de vez en cuando usar adjetivos, no está mal de vez en cuando dar un poquito más de ambientación a la novela a través de descripciones, pero mientras más lo puedan evitar, mi consejo es que lo eviten. Espero que le haya contestado, que le haya dado respuesta a su pregunta, Leonardo, esta partecita. Tenemos a Luisa, manejar sobreentendidos para describir. Exactamente, es lo que no se dice, lo que importa, es lo que está detrás del contexto de las palabras que usted le deja al lector, que le hace al lector hacer su propia historia detrás de ello. Esa gente esos escritores que era muy común en los Shakespeare y en las historias más antiguas, de escribir eternamente, eso es como que, primero ya no es la moda, ya no es el tipo de lectura que la audiencia de hoy quiere leer, pero también la gente, como hay tanto en el mercado, la gente quiere realmente conectarse rápidamente y tener historias que le generen emociones, que se identifiquen con ellos, no ellos identificarse con el personaje, pero además ese personaje que se identifique con ellos mismos, ¿no? Es como establecer esa relación con tu libro, es muy importante a través de la historia. Dice Javier que en su historia el padre fue perseguido por sus poderes de controlar los elementos y el hijo desea aprender el poder. Exactamente, ya crea un objetivo a lo largo de la historia que los personajes empiezan a seguir. Entonces lo que vale no es tanto el personaje, el hecho que hayan dos personajes protagonistas. Existe, yo lo veo como me lo describes en esa una sola oración, hay un solo protagonismo en tu historia, hay un hilo conductor. Entonces eso está bien logrado, aunque hayan dos personajes que siguen ese objetivo. Lo que el lector va entonces a seguir no es a un personaje o a otro, es el objetivo principal y esa necesidad existencial de la que hablábamos en el punto 2.